de ciencias ambientales. Entonces, es una licenciatura que podría estar lista en un año y que a partir del tercer semestre los alumnos pueden irse para allá y seguramente cuando ustedes vayan terminando la carrera pueden tener estancias en las áreas que vamos a tener allá. Así que espero que todo salga bien y que sea por el bien de nuestra facultad. Ok, entonces vamos a empezar hoy con esta nueva tema de receptores y sistemas sensoriales. Vamos a tener de este campo 4 clases. Entonces, una cosa muy linda porque vamos a hablar de cómo percibimos el medio ambiente. Y entonces, vamos a abarcar un montón de cosas que trae su programa. En el programa que se les entregó, que es el que está registrado, está muy revuelto, pero vamos a ver todos, vamos a ver los sentidos, el tacto, el olfato, el oído, el gusto y que me falta la vista. Entonces, están bastante revueltos aquí porque están, por ejemplo, cuál es el tipo de receptor y luego está revuelto de cómo se va a ver. Pero en fin, todo lo que está ahí lo vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? De cómo sientes. Y cuando dices de cómo sientes, cómo percibes, pues todo lo que está en el planeta tiene esa posibilidad. Todo ser vivo está de acuerdo al ambiente que le rodea. Entonces, desde la más simple criatura que podamos imaginar en nuestro planeta, que existe o ha existido, como los dinosaurios, o como muchas especies que ya se extinguieron, o como la evolución del mismo hombre en el planeta, todos tenemos ese sentido de la percepción. Y dices, ante una imagen que veas en el cine, o en tu casa, o te cuentan algo, o estás leyendo un libro, te das cuenta cómo tu mente te lleva y te dice más cosas de los que son, inclusive te engaña acerca de la realidad, ¿sí? Podemos ver que te provoca una imagen, te provoca sentimientos, te provoca sensaciones y te hace percibir el medio ambiente. Y te digo te engaña porque donde más te engañan, y se han fijado ustedes que estamos amarrados a la silla del cine, que quieres meterle las uñas a los demás, es cuando te engañan en la mente, ¿no? Parece que a ti te va a caer algo, que te van a asaltar o que tú estás en ese, si se trata de un thriller o si se trata de algo lindo, romántico, tierno y lloras. Quiere decir que tu mente y todo tu cuerpo responden a múltiples sensaciones. Las imágenes que pueden pasar en la tele, por ejemplo, de que pongan una soda, de repente tienes una gran sed, un gran deseo de aquella que fue de limón, de manzana, de la que pusieron ahí, es la que se te antoja, no la que tienes en casa, la que pusieron ahí. Entonces, sí, la mente te lleva a percibir cosas que te hacen sentir que vas a tener un gusto. A veces me recuerdo que habían unos anuncios donde veías como un desierto y en el desierto escuchabas el del destape de una Coca-Cola totalmente frisada, escurriendo agua por fuera. Entonces te daba una sed espantosa y un deseo de tenerla. O sea que la industria ha aprendido cómo engañar nuestra mente y cómo llevarnos hacia donde ellos quieren. Entonces, todo eso depende de nuestros sentidos. Y vamos a ir así abordando este tema y como ven, es lindo que tú vayas dándote cuenta de cómo eres, de cómo está tu cuerpo por dentro y cómo tu cerebro es tan importante para integrar todo lo que tienes, ¿no? Y el cerebro está protegido por nuestro cráneo. Ya ven que el cráneo es muy duro, ¿sí? Y este cráneo tan duro está resguardando todo ese sistema de los millones de células, de los 100.000 millones de neuronas que tenemos ahí, distribuidas y con actividades específicas. Y dijimos antes que se especificaron durante el desarrollo fetal.
Todo lo que tú tienes en tu cuerpo, todas y cada una de las células, fueron especificadas en el vientre materno. En el vientre materno supo que esta zona de tu cerebro, aquí por la corteza, toda esta zona verde, era el tacto. Tenemos un apartado para el gusto, para el oído, para el olfato, para la vista, en la zona temporal. Por eso cuando uno se cae o los niños se golpean hacia atrás es muy peligroso porque aquí en la parte del lóbulo occipital, si te golpeas puedes quedar ciego. Entonces sí es muy importante que nosotros, los niños hay que cuidarlos porque tiene todavía el cráneo muy poco desarrollado, ¿verdad? Y entonces todavía la protección sobre su cerebro no es total hasta que esto va madurando y endurece. Entonces tenemos sensaciones y percepciones. La sensación es el proceso cerebral primario procedente de nuestros sentidos, principalmente la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la audición. Y la percepción es la interpretación secundaria de las sensaciones, áreas secundarias y terciarias, con base a la experiencia y los recuerdos previos. O sea que nosotros tenemos un área donde nos va a decir, mira, esto es lo que pasa, te mando a esas zonas del cerebro la información de los sentidos y el cerebro lo procesa. Y a medida que crecemos, lo procesa con base a la experiencia, interpreta, y eso es lo que te da la percepción. Y lo interpretas con base a qué. Los niños no saben que un sartén en la lumbre está caliente y lo tocan. Nosotros sí sabemos. Entonces, ¿cómo sabes? Por experiencia previa. Nuestras madres nos dicen, está caliente. ¿Y cómo supiste que era caliente? Quizá cuando de niño te subes al carro y dices, está muy caliente. Y tú sientes y tu mamá te dice, eso es caliente. Entonces tú sabes lo que es caliente o te van a dar un alimento y la mamá está diciendo, hay que esperar que se enfríe porque está caliente. Entonces le va llenando a tu cerebro de información de lo caliente, lo frío. Ponte el suéter porque hace frío. Entonces te vas llenando de información y de recuerdos, de lo que te gusta, de lo que escuchas, de la música que escuchabas en tu casa, de la música de tus padres, de la música del vecino, de las fiestas o de tu amigo, y entonces vas llenando de información y esa información permite que proceses y digas, no, eso está muy picante, no, eso no me gusta, no, no me gustan las guayabas, me molesta el olor y poco a poco vas llenándote de información. Un punto importante en ese desarrollo es cuando nosotros pasamos a los 9 años el cuarto grado de primaria aproximadamente. Cuando estás a esa edad es cuando terminan de desarrollar las papilas gustativas. Y cuando desarrollan estas papilas, tú empiezas a comer más. Es el grado en el que los niños empiezan como a engordarse. Ustedes saben que los niños mexicanos tienen mucho sobrepeso y obesidad. Y en el cuarto grado de primaria, desarrollando la papila, los niños que eran remilgosos para comer empiezan a comer de más porque a la salida del colegio le compras una bolsa de papas con chile. Y eso, ¿qué aprendió ese niño? Que no quería la papa, no quería esto, más chiquito no quería porque la lengua no le ayudaba. Ahora que la lengua, y sobre parte en la parte posterior, la más adentro de tu lengua, es donde recibe toda la sensación de las grasas, como vamos a ver en la clase del gusto, es cuando desarrollas esas sensaciones y empiezas a decir, está muy rico, y con chile más rico, ¿sí? Entonces, te gusta la grasa y te gusta lo que tenga picante, y te gusta el limón, y te gustan algunos sabores combinados, y eso hace que el chico empiece a comer de más, y sobre todo si no le enseñamos a comer frutas y verduras. Entonces, desarrollas esos recuerdos y que lo grato es eso. Además, a veces que te portas bien o que vas al médico y el médico, para que te calles, te dan un dulce. En tu casa te dan un dulce. Y entonces aprendemos que lo rico, el premio es una cosa dulce. O sea, a nadie le dan de premio una manzana, no te dan de premio brócoli,
o no te dan de premio una pera. Entonces, la verdad creo que también es parte cultural, pero así es como empezamos a tener esas sensaciones y la percepción, que es el cúmulo de cosas que nos van pasando y desde donde nosotros percibimos al mundo. Entonces tenemos los estímulos sensoriales, cada uno de los que vamos a ver, y la percepción que te dice qué hay en el mundo y qué te gusta a ti como persona, de acuerdo a lo que te haya pasado y el momento en que desde el vientre materno lo que comía tu madre era lo que tú tenías a la mano, y eso te estimula mucho a ser como nuestras madres. Si a mi madre no le gustaban los mariscos, a mí no me gustan los mariscos, porque además casi de niña no me los daban. Entonces yo soy una persona que no como mariscos. Y dices, ¿y no te gustan, no? Dice, y casi que tengo que comérmelos muy preparados, pero siempre con ese recelo de que a mí no me gustan los mariscos y no me gustan las cosas con chile y no me gustan muchas cosas y dices, ¿por qué? Porque mi madre no me las daba. Entonces, de grande, algunas cosas uno sí se las va haciendo el gusto, pero en realidad creo que en la niñez es donde nos programamos para ello y te da la percepción de todos esos recuerdos. Y así tenemos nuestro placer por las cosas del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la fisiología sensorial? Hay un estímulo con un receptor sensorial, un centro, una vía sensorial, el cerebro, el centro motor, los movimientos y las conductas. Eso es un cúmulo de cosas lo que vamos a ver para tener claro cómo funciona este sistema sensorial. Si solo se estimula un solo tipo de receptor, hablamos de sensación primaria. Si se estimulan varios receptores, hablamos de una sensación mixta o secundaria. La integración e interpretación subjetiva que acompaña a la sensación es la percepción sensorial. O sea, aquello subjetivo es lo que teníamos de antecedente del evento o de la sensación que estamos recibiendo. Y pueden ver esta imagen cómo nos engaña. Ustedes lo pueden ver de perfil y de frente, de perfil y de frente. Entre la nariz y la oreja nos engaña. Y dices, ¿está de perfil o está de frente? Es ambas, ¿no? Y cuando lo pones de perfil, te falla la oreja. Y cuando lo pones de frente, te falla la nariz. Pero en mi mente me hago bolas. Mi cerebro no sabe cómo procesar esa imagen, porque es el cerebro, se siente confuso, porque mi cerebro sabe hacia dónde va la nariz y hacia dónde está la oreja. Entonces, hay una sensación, que es de esas aferencias, que es donde llega la información sensorial que te da la imagen, ¿sí? Y la percepción depende de la experiencia previa y de los circuitos cerebrales que estemos activando. Entonces, pero tenemos un cerebro que es susceptible a engaño y que está en todo momento tratando de procesar y dice, no, pues eso yo nunca lo había visto. Y entonces mi cerebro puede engañarse y tener percepciones diferentes. De hecho, dicen que las personas que han ido al espacio, como la astronauta mexicana que fue al espacio, dicen que estando fuera del planeta, como que tu cerebro recapitula todo porque dices, yo todo lo que sabía era que yo estaba ubicado en un planeta. Cuando me veo desde fuera del planeta Tierra, mi cerebro se confunde. Entonces, han hecho estudios donde empiezan a ver qué es lo que le pasa a un sujeto que viaja al espacio, porque tu cerebro empieza a que no sabe qué es lo que haría o cómo debería de comportarse. Entonces tenemos las sensaciones del gusto que tiene, como vamos a profundizar en todo ello, moléculas químicas con receptores en las papilas gustativas, el olfato con moléculas químicas en las zonas de la nariz, el tacto con la medida de la presión, la temperatura, lo rugoso, lo duro en receptores de la piel, la audición, la onda sonora en el órgano de Corti, la visión, la onda luminosa en los conos y bastones de nuestros ojos, el movimiento, la energía física, los músculos y tendones, el equilibrio, la fuerza de la gravedad y el sistema vestibular, o sea, en mi oído yo sé cómo está mi posición. Y todas estas cosas son las que las integramos y decíamos, esto más tu experiencia previa te da la imagen
la más correcta de cómo observar el mundo y cómo proceder. Así tenemos estos sentidos que han sido desarrollados en nuestra especie y que sabemos que pudiéramos desarrollar más uno. Ya ven que las personas que pierden la visión son más sensibles con el resto de los sentidos, ¿no? Si perdemos alguno de los sentidos, los otros como que se estimulan aún más. Pero el conjunto de todos los sentidos y esa información que llega a tu cerebro a lo largo del tiempo es la que se va acumulando. Y tenemos un cerebro tan hermoso que va teniendo memoria de tantas cosas. Tiene la memoria de todos tus cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes las sensaciones de todo eso. Más que te acuerdes qué te regalaron o cómo fue tu pastel, tienes la sensación del cúmulo de días. Y algunos podemos decir, yo en particular, no me encantan mis cumpleaños, pero no me gusta disfrutarlos con la gente. A mí no me gusta que me feliciten, no me gusta que me den regalos. Y dices, ¿y por qué no te gusta? Porque de niña me regalaban mis padres que eran tan lindos, pero me regalaban puras tonterías, ¿sí? No lo que yo quería, porque tengo puros hermanos y primos y yo era la única niña. No había manera de que yo jugara con los demás, con los servicios de China que me compraban en cada cumpleaños, ¿no? Entonces, todas las cosas súper femeninas que compraban mis papás, de veras que no servían para nada, porque estaban todos mis hermanos y mis primos y yo no tenía manera de jugar con ellos, con esas cosas que me regalaban. Entonces siempre me decepcionaban los regalos o me regalaban trajes de baño porque vivíamos cerca de la playa, ¿no? Y entonces mis cumpleaños eran horribles, así es que a mí no me gustan los regalos y no me gustan las sorpresas. Entonces, como ven, cada uno de ustedes tiene la suma de esas cosas en algo que no te puedo decir exactamente qué me pasó, ¿no? Día a día, pero sí lo tenemos todo ahí junto. Entonces, esta percepción, estos niveles de cómo se organizan estos sistemas somáticos de cuerpo y sensación, ¿a los qué niveles? Nivel de percepción, nivel de circuitos y nivel de receptores. ¿Por qué? Porque vamos a tener circuitos de todo nuestro cuerpo que van a llevar la información arriba y ya que llegue la información arriba, mi corteza cerebral va a decidir qué hacer. Y vamos a tener un sistema aferente que lleva la información y un eferente que dice que hagas. Y entonces vamos a tener aquellos sentidos, las terminales del dolor, el músculo, si toda la recepción de las articulaciones, tus articulaciones le están diciendo ahorita a tu cerebro cómo estás sentado, ¿sí? Y cómo están tus rodillas, tus pies, cómo está todo tu dorso del cuerpo, todo eso. Entonces, tenemos una sensación que localiza y tiene cuidadosamente cuáles son los cambios del medio interno. Estas sensaciones te van a decir, por ejemplo, cuando te duele el estómago, que algo pasa adentro y la percepción íntegra dice, ah, no, ya sé, este dolor es de tal cosa. Sí, es que no he comido, es que comí demasiado, es que me siento abotijado. Entonces, tienes sensaciones que te está mandando tu cuerpo y hace esa percepción, esos circuitos y los receptores. Entonces, tenemos lo que percibimos y luego cómo nos llegan las señales y los receptores específicos, cómo van a funcionar, que es lo que vamos a ver en estas 4 clases, cómo va a funcionar esto. Así los sistemas sensoriales te reciben un estímulo y el receptor es el que transduce el estímulo en potenciales de acción vía y hacia el encéfalo, dándonos una señal nerviosa. Como vamos a ver más a continuación, el, eh, el encéfalo tiene un conjunto de lugares específicos de nuestro cerebro que van a recoger la información. Por ahí va a pasar toda la información donde está el tálamo. Entonces tenemos cuáles son las características de un estímulo, la modalidad y la intensidad. La modalidad es el tipo de señal física para la que está especializado ese receptor. Entonces ese receptor te va a dar un tipo de sensación
y dices, ¿qué es lo que estoy percibiendo a través de ese receptor? Y la intensidad, los receptores codifican la intensidad del estímulo a través de la amplitud del potencial de acción, como se vio anteriormente. Todos los estímulos tienen que llegar a un potencial de acción. Era los cambios en el sodio y potasio cuando vemos potenciales de acción, y depende de la amplitud y el número de receptores que son proporcionales a esa intensidad. Entonces, la modalidad es el tipo de señal que llega y la intensidad es cómo los receptores van a percibir ese estímulo y lo van a traducir. A mayor intensidad del estímulo va a haber un mayor número de receptores reclutados y mayor será la señal que se transmita hacia el sistema nervioso central. No es lo mismo que yo toque con el dedo de mi pie mi escritorio a que me golpee. Si yo lo toco, pues tengo la señal que dice que estoy tocando mi escritorio y que tengo una sensación que va de mi pie a mi cerebro y no pasa nada. En mi cerebro decide si muevo el pie o no lo muevo. Pero si me doy un golpe, la señal que se transmitirá será mayor y tengo que reaccionar en mi sistema nervioso central moviéndome de aquello que me golpeé o sobándome para que baje esa señal que está llegando a mi cerebro diciéndole que me duele. Entonces teníamos que hay una modalidad, qué tipo de estímulo, la intensidad del estímulo y la duración. Algunos receptores generan una descarga sostenida ante un estímulo continuo y otros se activan inicialmente y después permanecen silentes. O sea, la mayoría de los receptores se adaptan a la duración del estímulo. Y tenemos los nociceptores o los termorreceptores, receptores que se adaptan lentamente, disparan mientras el estímulo esté presente. Los receptores táctiles, receptores que se adaptan rápidamente y responden de manera máxima pero breve a los estímulos y su respuesta disminuye si se mantiene el estímulo. Entonces, hay muchos tipos de receptores, ¿no? Pero los receptores con el tacto, tú estás tocando algo y después de repente pues ya ni siquiera como que te llega la señal de que aquello está rugoso, ya tu cerebro lo entendió, está medio fría la banca, tú pones la mano, pero deja de mandar esa señal. ¿Dónde se localiza el estímulo? El sistema nervioso codifica la localización especial del estímulo a partir del campo receptivo. O sea, yo sé en dónde está el estímulo. Entonces, sé cuál es el tipo de señal, la modalidad, la intensidad de la señal, la duración de la señal y la localización de la señal. Entonces, estas características son las que hacen que yo pueda tener una sensación bajo esas condiciones. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? En general vamos a ver que son cutáneas, viscerales o propioceptivas. Propioceptivas es cómo estás en el espacio. Visceral, obviamente tus vísceras, y cutánea, pues toda la superficie de tu cuerpo. Los especiales, el olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. Todo esto es realmente muy delicado, muy especial y de hecho, como ustedes saben, son motivo de especialidades médicas. O sea, hay un médico que se especializa en estas cosas y dices, pues quiere decir que es todo un campo del conocimiento y un campo de la medicina porque eres susceptible de enfermarte y de perder alguno de esos sentidos. Y que para nosotros perder la vista, el oído, el gusto, el olfato, todo eso realmente condiciona nuestra vida, nos lleva a vivir de manera diferente. O sea, no seríamos los mismos si no tuvieras esta belleza de tener todas estas posibilidades en tu cuerpo y que te dicen acerca del mundo, cómo estás, ¿no? Entonces, es la percepción consciente o inconsciente de un estímulo externo o interno el que te da las sensaciones, ¿no? Tú a veces entras a un cuarto, puedes entrar al cuarto de tu hermana y sientes que huele a perfume y lo detectas inmediatamente. Y por cierto, cuando son los perfumes, tú entras y dices, se siente.
Si te estás ahí unos minutos, verás que ya tu nariz ya no lo percibe, empieza a bajarte. O sea, ese tiene la modalidad que era el tipo de estímulo, ¿no? Olfativo. Y entonces se va a darte una señal y esa señal tiene una duración corta. O sea, no te quedas con aquella sensación del olor todo el tiempo, sino que va bajando. Nos adaptamos a la luz, a los olores, a los ruidos, nos vamos adaptando. Si tienes un vecino muy ruidoso, de repente casi que va tu mente borrando y te quedas dormido, ¿sí? Entonces, tenemos un estímulo que viaja a través del cordón neural y va puenteando entre las neuronas, va sobre los axones, haciendo la conexión sináptica con el potencial de acción. Entonces, el estímulo, hay una transducción del estímulo, de lo que yo voy a sentir, el frío, el calor, el tacto, la temperatura, lo que sea, va a dar el estímulo, se traduce eso y va a pasar a través del cordón neural que llega a tu columna y ahí lo conduce a través de las neuronas que están en la médula espinal, va sobre la médula y llega al cerebro. Por ejemplo, los de todo tu cuerpo, ¿no? Llega al cerebro y en la corteza se hace la traducción de esa información por la señal que llegó y con base a tu experiencia, a la percepción previa. Entonces todos tenemos esto que están llegando a nuestro cerebro y el cerebro responde y dice qué hacer. Si yo debo de quitar la mano, si yo debo de doblarme, si yo debo de reaccionar o hacer algo, ¿sí? O sea, quitarme de ese olor desagradable o voltear a ver a otro lado o levantarme o quitarme de algo que me puede cortar. Así es que cualquier reacción es la respuesta que das a partir de que esta señal, el estímulo, se pudo traducir, subir a través del cordón neural, conducirse por la médula espinal, llegar a tu cerebro y ahí hacer la traducción de esa información con las sensaciones y percepciones y de acuerdo a ello reaccionar y mandar hacia abajo de manera aferente. Entonces, esta es la señal eferente, la aferente es la que sube, la eferente es la que baja y llega y le dice al cuerpo qué es lo que hay que hacer, si tienes que mover músculo o no. Entonces, el estímulo se es traducido en nuestro cerebro, todos los estímulos, y esto puede ser en milisegundos que mande la señal a mi cerebro para que yo reaccione. Entonces, tenemos características. Perdón, una disculpa. Perdón, ¿Sí? ¿cuál era la aferente? Aferente es todo lo que sube a tu cerebro. Ah, gracias. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver mucho en esto, va a ser muy repetitivo. Esto que va subiendo, llega el estímulo, si fuera tu pierna, tu pie, donde sea, te están poniendo una inyección en las pompas y tú sientes. Y eso que sientes manda la señal y llega a tu columna. Y en la columna lo manda a través de la médula espinal a tu cerebro. Eso se llama aferente. Y eferente es la respuesta. ¿Qué haces? ¿Me muevo o me quedo tieso porque ya me dijeron que no me mueva? O si me estoy quemando, inmediatamente quito mis dedos, ¿no? Entonces tiene una señal que llega al cerebro y una respuesta. ¿Cuáles son las características de estas sensaciones? La que empezamos a mencionar. La modalidad podría ser, por ejemplo, el gusto, el tipo de sensación. ¿Cuáles son las cualidades que tiene? La variedad de sabores, ¿sí? Te da una cualidad específica de la señal. La intensidad es fuerte o es suave, intermedia. Las dimensiones temporoespacial de localización, amplitud y duración. Entonces decíamos, si es el olfato, si es la vista, o sea, en dónde, cuándo está la sensación. Esa sensación se van apagando. Y cuando tú cierras los ojos, ves que te queda un dejo de luz en el ojo. Entonces tú vas a ver, vamos a verlo un poco más a profundidad en la clase de visión, donde dice cómo funcionan los bastones en tus ojos, ¿eh? Cómo llega el estímulo y cómo tú puedes cerrar los ojos y quedarte con luz adentro, ¿sí?
¿sabe? Porque ya se excitaron y vamos a ver cuáles son las sustancias que hacen eso. Y la dimensión efectiva, ¿sí? Si aquello tu cerebro lo traduce y dice es placentero o es desagradable. O sea, una sensación pasa por todo esto. ¿Qué tipo de sensación? ¿Qué cualidad tiene? ¿Cómo es de intenso? El tiempo que va a durar y cómo nos afecta a nosotros aquello. Entonces tenemos un estímulo del receptor sensitivo que tiene especificidad y adaptación y se traduce el estímulo para la generación de los impulsos nerviosos, ese que iba por la columna, y se integra, ¿sí?, en las aferencias sensitivas. Por eso el sistema es aferente, el que sube. Y entonces en el cerebro se integra todo con la percepción. Ese sería el circuito normal. ¿Cómo se clasifican los receptores que reciben las sensaciones? Tienen los receptores una estructura, una naturaleza física y una localización del estímulo. Por su estructura, vamos a hablar de la acción directa o mediadores, receptores primarios y secundarios. O sea, cómo es el tipo de estructura física de tu célula que va a recibir esa sensación. ¿Y qué sensación del estímulo? Ya dijimos que los estímulos van a ser esos potenciales de acción que ustedes ya ahora ya tienen bastante bien conocido. La naturaleza física va a ser mecánica o química. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Una sustancia química o es que el estímulo se trata de un apretón? Entonces eso es lo que te pasa con el cuerpo. Si tú te machucas un dedo, no es una sustancia química, fue mecánico. El estímulo fue mecánico. Si yo me pincho con una aguja, es mecánico. Entonces hay una naturaleza física del estímulo. Entonces, el receptor o el sistema que va a recibir la sensación o estímulo tiene una estructura física, una célula. La naturaleza física del estímulo es mecánica o química. O sea, es una cosa ácida, me cayó una gota de limón o me apachurré un dedo. La localización del estímulo, exteroreceptores, o sea, están afuera de mi cuerpo. Interoreceptores están en mis vísceras o propioceptores, que son los que están en las articulaciones, que te dicen cómo estás en el espacio. Entonces, así los receptores se van a ir clasificando y dicen, ahora voy entendiendo cómo me explico lo que todos nosotros sabemos. O sea, no es por primera vez que te enteras de que si te pinchas con una aguja te duele y que esa señal viaja a tu cerebro. No dices, mira, me pinché con una aguja y ni me había dado cuenta, ¿habrá sido en la mañana? No, en el segundo que te pinchas con la aguja lo sientes y te quitas el dedo y ya sentiste un bombazo en el cerebro y tu cerebro mandó que quitaras ahí inmediatamente. Es en milisegundos que pasa eso. Entonces tú dices, tengo ahí entonces en mi dedo una estructura que recibió esa sensación y está conectada con mi cerebro y le mandó la señal. Y entonces desde aquí supo que era una señal mecánica, lo que me hizo ese estímulo, y mandó al cerebro y le dice que yo tengo un problema con los exteroreceptores, o sea, los que están en mi piel. Me está diciendo que mi medio ambiente tuvo algo, un pulso cortante que me picó y ese hizo toda la señal que, con las estructuras y la naturaleza física del estímulo. Entonces tenemos un estímulo que te va a provocar un potencial de acción. Si yo toco algo, aunque no me duela, yo toco la superficie y digo, está liso. Le está mandando la señal a mi cerebro. Si tú tocas ahorita la mesa donde estás, tocas y dices, claro que está mandando la señal. Si está liso, si está rugoso, si es el borde del escritorio donde estés, entonces está mandando la señal. Si tú te tocas los dedos unos con otros, en ese momento le estoy mandando la señal a mi cerebro y le estoy diciendo a ese receptor primario, porque es la punta de mi dedo que está recibiendo la señal y la está mandando a mi cerebro. Y mi cerebro dice, no, sí, pues está liso, está frío, o es rugoso, o está sucio, lo que sea. O sea, detectamos hasta que está polvoso
y el polvo es algo muy fino y lo detectamos con nuestra mano. Entonces, tenemos receptores que están así en nuestra piel y ese te va a hacer un potencial receptor, va a cambiar, va a tener una transducción, o sea, va a ser un potencial ahí que va a estimular a estas dendritas y va a mandar la señal, este receptor primario, y nos va a mandar una señal. Por otro lado, podemos tener un estímulo sobre una célula en particular y esa célula va a mandar un potencial de acción y va a llegar a la señal. Este es un receptor secundario porque tiene necesidad de una célula intermedia, alguien que te mande la señal. Además, a continuación tenemos los ejemplos. Entonces tú dices que tenemos una célula que estuvo intermediaria entre la señal que le vamos a dar a la dendrita para que mande la señal. Entonces, esa célula intermediaria que, como dice aquí la base de la diapositiva, tiene que ver con la vista, con el gusto, con el oído. Entonces, va a haber una célula que va a recibir el estímulo y va a traducir, y entonces esa es la que se va a encargar de la luz, del gusto, y esa célula es la importante para que yo concentre, reciba el estímulo y mande la señal. Por otro lado, hay otros como el tacto, que dices acá el estímulo y directamente recibo la señal. Entonces, el que necesita una célula es secundario y el que no la necesita es primario. ¿Cómo se traduce la señal? Estas imágenes son lo que ustedes han estado viendo en este inicio del curso, que tenemos una amplitud y una duración del estímulo. Llega a un umbral, se levanta el estímulo y esto es graduado como va de acuerdo a lo que estemos estimulando y luego van a superar un umbral que me va a dar cierto número de señales. Entonces, tenemos la transducción, por ejemplo, en cambio, en permeabilidad iónica, que es lo que pasa mayoritariamente. Llega el estímulo, hay ese cambio y ese cambio va a dar un potencial receptor, que es este pico. Posteriormente, en el sitio donde está el axón que vemos que va hacia la terminal, va a integrar las señales del estímulo y va a darnos una señal que si sobrepasa el umbral va a desencadenar a través del axón una respuesta al final de él. Entonces va a superar el potencial de acción y va a liberar el neurotransmisor. Al liberar el neurotransmisor en la sinapsis, está conectado ¿con qué? Con el músculo, con una glándula o con otra neurona y va a mandar así la señal. Entonces tenemos diversos estímulos y todos van a tener este recorrido. Llega el estímulo, se hace el potencial, se sobrepasa el umbral, se generan estos potenciales de acción que liberan al neurotransmisor y pasaron a través del axón. O sea, fueron caminando en el axón las señales y el neurotransmisor que ya estaba sintetizado por acción del núcleo que está en el soma de la neurona, se acumuló en la terminal axónica y esta va a ser liberado y se va a encontrar con la otra neurona, con el célula muscular o con una glándula para ejercer su efecto. Entonces tenemos un potencial generador. Esta se acuerdan que es la que vimos que hay una célula intermediaria, ¿no? En caso de que el receptor sea una célula especializada, no una neurona, este también genera un potencial receptor que se acuerdan que podría ser una señal a través de una célula primaria y en respuesta al estímulo, y el mismo hace que el receptor libere el neurotransmisor haciendo sinapsis con la aferente sensitiva primaria. Dicha sinapsis genera un cambio de potencial de la aferente primaria llamado potencial generador. Llega la señal, que dijimos, el estímulo le llega a esta célula. Esta célula lo va a traspasar, y esto lo vamos a ver un poco más a profundidad cuando veamos la vista, por ejemplo, y entonces cómo recibe la señal
por ejemplo, luminosa, y esta lo va a traspasar a la neurona. Y entonces tenemos un primer potencial en la célula que va a emitir sustancias que llegan a nuestra neurona y hace un potencial generador en la neurona, porque ustedes saben que lo que es las unidades que se liberan en una célula y que van a llevar aquí una señal, están los receptores, se genera el potencial de acción. Y en eso lo que vieron en la clase pasada es que aquí la membrana va a sufrir cambios, ya sea por el sodio, el calcio o el potasio. Y entonces toda la neurona va a recibir una señal. En la anterior era directa, aquí es a través de una célula. Se hace igualmente el umbral, el potencial de acción y se libera el neurotransmisor. Diríamos que hace lo mismo que esta, pero el estímulo no fue directamente sobre la neurona, sino que el estímulo es a través de una célula que libera una sustancia que activa el potencial generador de mi neurona hasta la liberación del neurotransmisor. Entonces, de esa manera, todo lo que tenemos en nuestra piel, por ejemplo, va a ir recibiendo señales. Cada centímetro cuadrado de piel cuenta con unas 1500 terminaciones nerviosas especiales, receptores de tacto, de dolor, de temperatura y de presión, que son los varoreceptores. Entonces, tú con tu piel, con el ejemplo que estamos dando de las manos, tienes ahorita toda una suerte de señales que te están llegando. Y en cada uno de esos centímetros que tienes de tu piel, estás teniendo todo esto que vamos a ver a profundidad en la siguiente clase, que nos toca el tacto. Entonces ahora estamos entrando en generalidades para que ustedes tengan una panorámica de lo que es esta clase de receptores y sentidos, ¿no? Sistema sensorial. Entonces, en la piel vamos a tener todas estas imágenes que estamos viendo, que son los diferentes tipos de terminaciones nerviosas, terminaciones sensoriales, que se van a encargar de traducir la sensación de movimiento, de cómo estamos, del tacto suave, de la presión, el calor, el frío y el dolor. Todas estas señales las vamos a tener nosotros a través de estos sistemas. Entonces tenemos termorreceptores sensibles al frío, que están aquí en este tipo de imagen y que van a tener su nombre específico. Receptor táctil que detecta los tactos suaves. Todo lo que estés tocando y dice el tacto suave lo vamos a tener ahí en receptores muy específicos. También tenemos termorreceptores de calor, que son diferentes de los del frío. Nervios del pelo que detectan los movimientos del mismo pelo. O sea, en todo nuestro cuerpo, en todas las vellosidades de nuestro cuerpo, van a haber terminaciones nerviosas que saben lo que está pasando. Si tú tienes vello y te tocas y mueves los vellos, tú enseguida sientes que hay una sensación que recorre tu cuerpo. Por el otro lado, tenemos terminaciones nerviosas que detectan dolor, barroreceptores que detectan presión, fibras nerviosas que llevan impulsos receptores de los receptores al cerebro. Todas estas fibras van a estar conectadas y son terminales de las neuronas que se conectan a ellas y de manera secundaria están mandando la señal de la neurona y ahí esa neurona está mandando a tu cerebro. Todo tu cuerpo está controlado de esta manera y tenemos múltiples receptores en todo tu cuerpo. Y así, creo haberles dicho en ocasión anterior que si tú tienes la oreja de una persona y las condiciones ambientales, por eso les decía que lo lindo de las sensaciones y la percepción, tienes la oreja del muchacho que va contigo, del que te gusta, o la chica que va contigo, y simplemente te le acercas, esto de que este vello que está aquí
está conectado a una neurona. Sí, todos estos están conectados. Pero cuando el chico o la chica se te acerca y te dice suavemente, va a mover estas vellosidades en tus oídos. Y entonces se te acerca al tacto de la oreja y te dice, pásame las palomitas. No te dijo nada excitante, te dijo que le pasaras las palomitas. Entre dos hombres, el varón le dice al de junto, o a alguien que no te interesa, hombre, mujer o lo que sea, y le dices, pásame las palomitas, no hay problema. Pero cuando alguien te lo pasa, te lo dice con cierta delicadeza y se acerca al lóbulo y te toca las orejas, lo sientes en todo tu cuerpo. Y es algo tan estimulante, si la persona te gusta, tan hermoso que haya hecho eso. Y dices, ¿qué te hizo? No te tocó nada, solo hizo que todas esas fibras que tienes en la superficie de tu cuerpo, que en esas terminaciones nerviosas que llamamos especiales, ese receptor del tacto que está en tu oreja, que si te tocas dices, híjole, siento que se me eriza el cuerpo. Y entonces es altamente irrigado, altamente conectado con los nervios. Y entonces cuando te hablan de esa manera, todo esto se activa. Sentiste una sensación de temperatura, tal vez del vaho de la persona que sientes que te están hablando. Entonces tuviste una sensación quizás de frío o de calor, tuviste aquellos receptores táctiles suaves porque fue suavemente sobre tu oreja, movió las vellosidades de tu cuerpo, que tenemos microvellosidades en todo el cuerpo, y todo eso estaba conectado con nuestras fibras nerviosas. Y respuestas primarias que tenemos ante esos estímulos es que empiezas a salivar. Entonces tú empiezas a erizar tu cuerpo y el cuerpo responde evaluando la temperatura. Entonces tú ves que te erizas y está evaluando tu cuerpo la temperatura. Y los principales centros de evaluación de la temperatura es la planta del pie y la palma de la mano. Entonces evalúas y tienes así una integración sensorial. Así que nosotros, ante un estímulo que tenemos una modificación físico-química de la membrana, esa que acabamos de ver, hay cambios en la permeabilidad de esa membrana que difunden los iones a través de la membrana, modifican el potencial de la membrana del receptor y hacen un potencial de receptor o generador de activación que aumenta por encima del potencial umbral, y esto descarga un potencial de acción en la fibra nerviosa sensorial conectada al receptor, que manda la señal a través de todos estos cordones de axones que tenemos, de la conexión neural, entran a través de la columna y de la columna vertebral, a través de esta masa que tenemos en el centro, va entrando todas las fibras que están ahí ubicadas de las neuronas, hay cuerpos neuronales ahí y eso puentea, va conectando una neurona con otra hasta que llega a nuestro cerebro e integra. La región del tacto es muy grande, todos los somatos sensoriales se integran en esa gran región y le dicen a nuestro cuerpo qué pasó. ¿Sí? Entonces, toda esta sensación que recibimos acá, con los diferentes potenciales a través de una célula o directamente en una neurona, ese estímulo pasó aquí en mi cuerpo, esta es una célula que está de mi epidermis, y mandó todas estas señales que se integraron en mi cerebro, y mi cerebro reacciona. Entonces, los receptores sensoriales son la primera célula de la vía sensitiva. Transforman la energía del estímulo en energía eléctrica, lo que llamamos transducción. Entonces, tenemos un estímulo y hay aquí, como pueden ver, tres tipos de células. Las que son primarios y los que son secundarios, que llevaban una célula intermedia. Entonces, en cuanto a estas estructuras, que son, como ven, son neuronas mielinizadas, y tenemos un estímulo es captado por una aferente primaria en terminaciones libres, que son estas donde ven a las dendritas, ven el cuerpo celular
y están bastante libres. Estímulo es captado por una aferente primaria con terminaciones rodeadas de estructuras prerecepcionales como esta, ¿sí? Vamos a particularizar en las siguientes diapositivas y en la siguiente clase cómo son todas esas estructuras que ya empezaron a ver. Vamos a ver cómo se llama cada uno de esos eh, tipos que mencionamos aquí. Todos estos tienen un nombre especial que ustedes se lo van a tener que aprender. ¿Cómo se llaman estos corpúsculos? Tienen estructuras muy especializadas. Entonces, llega el estímulo y dices cómo lo va a transducir y se va a conectar con las neuronas de mi médula espinal y de ahí enviar al cerebro. Luego el estímulo en la tercera es captado por una célula especializada. Dijimos, pueden ser los bastones en tus ojos. Y esa especializada hace que la sinapsis con la aferente primaria reciba la señal. O sea, esta libera una sustancia, recibe el estímulo, por ejemplo, luminoso, y libera una sustancia que estimula a la sinapsis de la neurona, hace que cambie el potencial y manda la señal y esta abajo puentea hacia otras. Entonces, esas tres reciben la señal y las mandan, ¿sí?, hacia las siguientes neuronas. Tenemos diferentes tipos de receptores. Vamos a ver cómo son estructuras diferentes para el olfato, el gusto, las señales que llegan al músculo, al oído y a la visión. Entonces tenemos que estas neuronas van a recibir la vía sensorial de los receptores. Entonces tenemos células sensoriales del corpúsculo carótido que es sensibles a estímulos químicos. Tenemos células gustativas sensibles a moléculas presentes en los alimentos, en el gusto. Entonces hay una célula que detecta, ¿sí?, en tu lengua y manda una señal química que la neurona la traduce y la lleva a tu cerebro. Tenemos neuronas olfatorias sensibles a sustancias volátiles, como los olores, y esa manda la señal directa. Luego los corpúsculos de Pacini, que vamos a ver todos los nombres en la siguiente, sensibles a estímulos mecánicos de presión. Como ven, cada una de las estructuras para las personas que se especializan en esto, ven que estructuralmente son distintos, ¿no? O sea, unos te parece que tienen vellitos, otros son más redondos, este parece que son círculos concéntricos y estos son los que te reciben la presión y hay otros de otra forma que parecen células epiteliales dispuestas en empalizadas que reciben la señal de la presión como que te estés apretando la piel en alguna zona y manda la señal y abajo todas se parecen, todas las neuronas se parecen. En el músculo, las fibras musculares, las terminaciones nerviosas de la piel sensibles a estímulos nocivos que provocan dolor, llegan y te demanda la señal de dolor y todos son las neuronas iguales, pero encima tienen estas células que están recibiendo. Así en el oído tenemos las células pilosas del oído interno sensibles a las ondas inducidas por los estímulos acústicos. Entonces estamos escuchando y va a transmitir a la neurona y de ahí la señal hacia tu cerebro. Las células de la retina, los conos y los bastones sensibles a efectos de la luz van a ir puenteando hasta tocar la neurona y de ahí la neurona que lleva por la médula espinal hacia tu cerebro la información. Entonces, en el caso de los bastones, esto no toca la médula espinal, sino que va directamente del ojo al cerebro. Algunas cosas, sobre todo los receptores de piel, como vamos a ver aquí, cada tipo de receptor es sensible a una forma específica de energía. No es lo mismo los estímulos que te dan dolor, la presión, el calor, el frío o el tacto. Cada una de estas terminaciones son diferentes y tienen receptores distintos, sobre todo cuando hablamos de la piel. Entonces, las células receptoras sensoriales absorben energía y la convierten en energía eléctrica, que es la transducción, y producen un potencial receptor. O sea, absorben la energía de lo que te está haciendo que te duela, como tener
una cortada, un pinchazo, y en estas terminaciones nerviosas libres manda la señal. Aquí está la terminación nerviosa muy cercana a la dermis y ahí es donde recibes. La presión, sentimos que un objeto nos está presionando y tenemos un corpúsculo con un nombre específico que son sensores de presión. Se activa ese en particular. El sensor de temperatura tiene una forma y una acción diferente, como el del frío y como el de tacto. Cada uno de esos reacciona distinto, pero en general traduce las señales. Así tenemos en los receptores cutáneos todas estas informaciones que de la piel irán puenteando hacia la médula espinal y de ahí a tu cerebro. Los receptores sensitivos es el que nos permite percibir estímulos del tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío, el calor, y así que con muchas señales procedentes de nuestro organismo y del mundo que nos rodea. Son 5 tipos básicos de receptores sensitivos con base en la naturaleza física del estímulo. Tenemos los mecanorreceptores, detectan información física de la membrana del receptor o del tejido que lo rodea de forma inmediata. Los termorreceptores detectan los cambios de temperatura del receptor, frío o calor. Los nociceptores detectan la presión de daño físico o químico en los tejidos. Los fotorreceptores son electromagnéticos, detectan la luz a través de los fotones que inciden sobre la retina. Y los quimiorreceptores son los que responden del gusto y del olfato y detectan valores de CO2 y oxígeno en la sangre, la osmolalidad y otros factores químicos en los líquidos tisulares. Entonces, tenemos que, de acuerdo a lo que van a hacer, tenemos diferentes nombres para esos receptores. Y como su nombre lo indica, sustancias químicas, fotones, dolor, temperatura o un componente mecánico, un cambio mecánico, que es lo que van a recibir. Entonces los receptores se clasifican de acuerdo a lo que van a hacer de esa manera. Hay 4 tipos de localización. Exteroreceptores, el estímulo se origina en el medio externo inmediato y hace contacto con la piel. Los interoreceptores, receptores internos, decíamos que eran de las vísceras. Los propios receptores, que estos, el estímulo se origina en el músculo, en tendones y articulaciones. Los telereceptores, el estímulo se origina a distancia, como en la vista y la audición. Entonces, de acuerdo a su localización o de acuerdo a estos, con base a su naturaleza física, cómo van a estar, la naturaleza física del estímulo que van a recibir y estos en dónde están y qué es lo que van a hacer, ¿no? Cómo se localizan. Receptores que te van a decir cómo está sentado, como las articulaciones y el músculo, que te dan la propiocepción. Los receptores internos que le dicen a mis vísceras si tengo dolor, me van a mandar la señal de dolor. Lo de la parte externa de toda nuestra piel, o los telereceptores que a distancia están manejándose porque la luz viene, las ondas de audición y de visión vienen a distancia. Las células nerviosas encargadas de captar estímulos se clasifican así de acuerdo a la localización, al estímulo y a la estructura. Localización, exteroreceptores, interoreceptores y propioreceptores. Los estímulos, mecanorreceptores, quimio, nociceptores, fotoreceptores, termo y osmoreceptores. En estructura, terminaciones nerviosas libres, receptores encapsulados y células especializadas. Y estos receptores sensoriales van a permitir darnos todas las señales del medio ambiente que estemos recibiendo. Entonces, si hablamos de los fotorreceptores, la sensación o información que tengamos o visceral, en este caso de la visión, tenemos la modalidad de fotones de luz. En los quimios es el gusto, el olfato, el dolor, la medición de oxígeno, de pH de la sangre, te van a liberar diferentes sustancias en la saliva, en la mucosa, en el líquido extracelular, el oxígeno disuelto y los hidrogeniones en plasma. Los termorreceptores de calor y frío,
que aumentan los niveles de la temperatura de 30 a 43 o disminución de temperatura de 35 a 20 grados. Es cuando estos receptores entran en función y te dicen que está muy frío o muy caliente. Los mecanorreceptores de presión osmótica o de células ciliadas, que te van a medir presión arterial, osmolalidad en el líquido extracelular, y las células ciliadas que van a estar encargadas de los sonidos, el balance y equilibrio que medimos en el oído. Y estas tienen estiramientos en las paredes de los vasos, tienen que ver con presión. El barroreceptor de presión tiene que ver con que el vaso sanguíneo se mueva y le está dando una señal a mi cerebro de que está cambiando su posición o está cambiando la presión de mi sangre. Los osmoreceptores estiran a la célula, la hinchan, porque tiene muchas cargas. Las células ciliadas, dijimos, ondas de sonido, de aceleración, y los propioceptores del movimiento de los músculos, ¿no? Que nos dicen dónde estamos y también son señales que pueden conjugarse con las de dolor. Los cutáneos, el tacto, la presión y la vibración, y los nociceptores, que son los de dolor, ¿sí? Me van a mandar señales de que algo me duele, algo me incomoda, está inflamado. Puedo inclusive ver que aquí se está hinchando y hasta después de un rato el osmoreceptor está captando esa señal, pero después voy a tener dolor y el nociceptor es el que va a mandar la señal de dolor a mi cerebro. Los mecanismos de transducción de señales son bastante simples, ¿no? Inducidos directamente por el estímulo, mediada por mensajeros intracelulares. Los mecanorreceptores, la energía mecánica deforma la membrana receptora y abre canales. Nada más con la presión, sin estimular, vemos al mecanorreceptor estable, y estimulado, o sea, con la presión, vemos cómo se abre. Y tenemos los quimioreceptores, que van a tener una sustancia que a distancia pueden mover, por ejemplo, vía segundos mensajeros, proteína G, mueve a la adenilato ciclasa y pueden abrir o estimular a esta proteína para que tenga actividad enzimática y haga un cambio y abran diferentes tipos de canales, ¿no? Los fotoreceptores absorben energía electromagnética de la luz, cierran los canales con el GMP cíclico dependiente y bloquea la entrada de sodio, lo que hace cambios en la polaridad de la membrana. Entonces está el fotorreceptor y está en la cara interna, la cara externa, llegan los pigmentos y hacen un cambio. Estos pigmentos sensibles, de acuerdo a la luz, van a estimular a estas sustancias que hacen una cascada de segundos mensajeros que van a hacer un cambio conformacional en el receptor y por tanto un cambio en la célula. Los receptores tónicos y fásicos, ¿cómo puede ser esto? Tónico es que responde a un estímulo de forma constante, no se adapta al estímulo. Mientras el estímulo esté presente, descargará ese potencial de acción de forma constante. Los fásicos son de adaptación rápida, se descargan al aplicar el estímulo, luego no permiten potenciales de acción hasta que aumenta la intensidad del estímulo. No sirve para transmitir señales de manera continua. Eso decíamos que era, por ejemplo, el olfato, ¿no? El olfato es así, tienes un gran estímulo y de repente parece que el olor hubiera desaparecido, aunque ya está ahí, simplemente tiene una adaptación al estímulo que estaba recibiendo. Hay unos que no se adaptan al estímulo y sigues, y esto es muy bueno porque si yo sigo lastimándome una parte de mi cuerpo o una víscera que está lastimada y me está mandando la señal, no quiero que se apague la señal. Quiero que me dé esa señal porque las señales de dolor, las señales están implicando que debo de hacer algo. Debo de ir al médico para que quizá me quiten no sé, un órgano que, como que digas, me quitaron la vesícula biliar, me abrieron para cerrarme una hernia, o sea, hicieron algo por mí y el dolor estaba presente y no se me quita. En cambio, los olores, el sabor va a pasar. Entonces tenemos una adaptación temporal hacia los estímulos, receptores de adaptación rápida, que son los fásicos, y de receptores de adaptación lenta.
Entonces tenemos señales, digo, el estímulo a la neurona, está la sinapsis, y entonces vamos a tener en el tiempo una señal, un cambio en el potencial, y algunos van a ser con estas señales más rápidas o estos paquetes de señales en los fásicos, que son los que se adaptan. A pesar de que tengas diferentes estímulos, estos llegan a un nivel y se estacionan y después ya no te dan ninguna señal. La intensidad que dijimos, ¿no? Es el umbral sensorial, la intensidad más baja de estímulo detectable, es el umbral. O sea, ¿hasta qué nivel llegas para que sí pueda esa neurona mandar la señal al cerebro? Porque puedes tener una sensación, está ahí el, la, el estímulo, pero es muy bajito y casi no lo sientes. Como que te estuvieran dando un toque de corriente tan bajita que no la sientas. Y hay estímulos mayores, ¿no? Por ejemplo, el planeta se está moviendo y nosotros ese movimiento casi no lo sentimos, ¿no? Hasta que llega un umbral en que algo se mueve fuerte y entonces sí sentimos que se está moviendo la Tierra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llegar a un umbral. Estímulos más intensos aumentan el número de receptores y hay una mayor representación cortical, o sea, a nuestra corteza cerebral. Entonces, tenemos la estructura prerecepcional, tenemos el estímulo, la transducción, o sea, cómo se conecta ese estímulo, se traduce en algo, se manda por la neurona para que libere el neurotransmisor y puentee y lleve la señal. Pero si es muy bajo, si no llega al umbral, no hay señal hacia mi cerebro. La intensidad, la relación directa de la intensidad del estímulo con la frecuencia de los potenciales de acción derivados de la transducción, existe una intensidad umbral, la ley de Weber y Fechner, y dos maneras de detectar o actuar frente a la intensidad es la frecuencia o reclutamiento. Con frecuencia se hace referencia a cambiar la frecuencia de los potenciales de acción y así podemos hacernos una idea de la intensidad. Con reclutamiento se hace referencia a captar más unidades sensoriales cuanto mayor sea el estímulo, haciéndonos así una idea de la intensidad. O sea, ¿con qué frecuencia y intensidad tenemos? ¿Cuáles son los impulsos? Yo puedo tener un estímulo débil o fuerte, y hago potenciales de acción, potenciales en los receptores, débil y fuerte. Dijimos que al tamaño de la intensidad con la que leemos, vamos a sentir aquello ya traducido en una señal mayor o menor, reclutando a los receptores. Entonces, en la señal débil vamos a tener una frecuencia más espaciada y en la señal fuerte vamos a tener una frecuencia de impulsos continuos más cercanos. En esta se reclutaron más receptores que dieron más señal y esta señal nos va a decir en el cerebro si el dolor era muy fuerte o el dolor era débil. Si aquello que estaba muy rugoso me causaba daño o no me causa daño. Si el apretón que yo recibí es intenso y en un solo punto, como que me agarre los dedos con un cajón, que es muy intenso y es una depresión sobre mi mano y lleva a mi cerebro. O es intenso, como que me están haciendo una curación por alguna lesión y es intenso, se reclutan más receptores y estos impulsos son la frecuencia, o sea, el número de receptores por unidad de tiempo son más. Aquí hay menos respuesta, menos potenciales de acción de respuesta de los receptores por unidad de tiempo. Y esta frecuencia se aumenta, receptores que activan potenciales de acción por unidad de tiempo. Entonces, depende la intensidad de cuál fue el estímulo. Así que se mide la frecuencia de los estímulos, aquellos receptores que se reclutaron y que dieron estímulos débiles o fuertes. Así tenemos intensidad y ampliación del estímulo. Una posibilidad de ampliación es que si ustedes recuerdan que tenemos 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro y que tienen las bajadas axonales vía nuestra médula espinal, pues vamos a tener millones de axones por todos lados y vamos a tener algunos que si el estímulo es débil,
pues estas sinapsis van a mandar la señal a mi sistema nervioso central. Pero si el estímulo es fuerte, además de reclutar más receptores, lo que va a hacer en esa sinapsis es ampliar y llevar las señales, amplificándola a las vecinas. Y eso va a hacer que en el sistema nervioso central tenemos la ampliación del estímulo por la vecindad que tiene con otras neuronas, porque tenemos millones de neuronas que van a llevar la señal. Y tenemos así la codificación de la intensidad. ¿Cuál fue la intensidad? Codifico la frecuencia, cuál es la población que recluté de receptores, aquí está el estímulo, aquí está la frecuencia. Si el estímulo era bajo, casi no veo que el potencial de acción aumente el estímulo, entonces tengo una cierta frecuencia que era por unidad de tiempo, y si el estímulo es mayor, mayor frecuencia por unidad de tiempo. Y así tenemos una población de receptores reclutados para dar la actividad neuronal. Y en cuanto a localización, el campo se va extendiendo. Entonces tenemos que la zona que me está mandando la señal es amplia o el campo es pequeño. Eso es a lo que le llamamos campo, que llega a esas señales a nuestra corteza del cerebro. Y finalmente tenemos las áreas de sensibilidad somática cerebral, que esto es un dibujo que se hace, es un corte del cerebro, nos dicen todos los lugares. Esto lo hizo el doctor Penfield en 1928, hizo estos dibujos después de disectar muchos cerebros y ver en dónde estaban los lugares donde llegaban las señales de nuestro cuerpo. Miren, aquí está la faringe, la lengua, los dientes, el labio, en todo ese corte que hace aquí, esa señal que vimos, ¿se acuerdan? En azul, de todo lo que llegan, las diferentes señales de nuestro cuerpo, los labios, la cara, la nariz, los ojos, el pulgar, el anular, la muñeca, todo esto y por eso hacen un dibujo con un cuerpo en pedazos sobre el corte sagital que hacen a una imagen del cerebro. Entonces, esta es la área de sensibilidad somática de la corteza, del homúnculo sensitivo del doctor Penfield, que interpreta estas regiones. Y que decía que esta es el homúnculo sensitivo motor de Penfield, que él hacía sus dibujos y decía sensorialmente cómo estamos y en cuanto al motor cómo estamos. Miren la importancia de las manos en cuanto a movernos, de dónde nos llegan las señales. Y evolutivamente nuestras manos hicieron que nuestro cerebro creciera. Por eso de los primates a nosotros, las manos, como ustedes ven, se fueron afinando. La mano es la que lleva la información a nuestro cerebro. Son importantísimas nuestras manos. Son muy sensibles y tienen receptores del tacto y mucho de la temperatura. Y nos hacen mantener equilibrio, nos hacen mantener inclusive estas sensaciones de para dónde va el viento, orientarnos. O sea, las manos son importantísimas para llevar información al cerebro, y la propuesta del doctor Penfield es que las manos hicieron que creciera nuestro cerebro y que nuestro cerebro tuviera más información. Con estas manos es que se pudo hacer arte y empezaron a dibujar su historia en las cavernas y hacer sustancias coloridas que pudieron plasmar ahí. Con las manos tan gruesas de los primates no se podía hacer. La mano fue muy importante para el desarrollo de nuestro cerebro sensorial y motor. Y así vamos a ver en las siguientes clases todas estas vías: la vía olfativa, óptica, acústica, vestibular, gustativa y táctil, y cómo todas estas integran la información. Aquí está el homúnculo sensorial, esto donde se integra todo en la corteza del cerebro y tú reaccionas a todo lo que te están mandando los sentidos. Entonces, hasta aquí es nuestra clase del día de hoy, la clase introductoria de receptores y sentidos, y en la siguiente ya vamos a empezar con el tacto. Muy bien, chicos, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Y nos vemos. Profesora, ¿Sí? yo quería hablar sobre la conferencia que dio. Sí. Yo no, bueno,
Yo llegué como a la 1:10, unas Sí, 5 más o menos, y no me pasaron la lista, y no estoy anotada de que fui. Entonces, pues, la profesora Bárbara me había dicho que a lo mejor si tenía alguna prueba, pues, tal vez me lo consideraban. claro, si tú tienes una evidencia, claro. Ajá, entonces, o sea, sí tengo, pero, pues, ¿cómo se las enseño? Pues, mándanos tu evidencia, ya ves que si tienes, no sé, una foto, una cosa, lo que sea, ¿Por correo? Ajá, ¿por correo? mándanos acá al correo de química, ¿sí? Y con mucho gusto te consideramos. ¿A usted o a la profesora No, Bárbara? a mi correo de química, ella es la que lleva mi correo, sí, ella lo Okey, revisa, sí. okey, muchas gracias, profesora, hasta luego. Gracias por asistir. Hasta luego, chicos, buenas noches. Hasta luego, profesora. Hasta luego, buenas noches. Muchas Hasta luego, gracias. maestra.